Yo quiero compartir con ustedes una palabra en el cual sé muy bien que Dios te va a hablar en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Así que sean todos bienvenidos a esta su casa. Amén. De igual forma a todos los que están conectados por el canal. ¿Sabe? Quiero hablar o compartir contigo de dos hombres en el cual la Biblia nos relata, nos habla acerca de la importancia de tomar buenas decisiones, pero también de poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. ¿Sabe? Quiero hablarte acerca de David. Pero David, cuando llega a la casa del rey Saúl, todos sabemos que David llega a un momento donde llega a la casa o al palacio, ¿verdad?, del rey Saúl. Y él llega por un llamado de parte de Dios para él. ¿Por qué? Porque cuando David era joven, llegó un profeta llamado Samuel y lo pudo ungir de parte de Dios, que iba a ser el nuevo rey. En su tiempo iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero pasó el tiempo hasta antes de que esa promesa de parte de Dios pudiera llegar a la vida de David. Ahora, David, quiero que te enfoques en esto conmigo. David llega a la casa del rey, que en ese momento era el rey de turno. Diga conmigo, el rey Saúl. Y él llega por el llamado que Dios le da, pero también llega por las conquistas de valentía que tuvo David para con Goliat. Es decir, llega David a habitar en la casa del rey Saúl por la conquista de valentía que el mismo David pudo tener para enfrentar a un gigante. Todos conocemos la historia de David y Goliat, no me voy a referir a eso. Ahora bien, muchos de los que estaban ahí, cuando vieron que David estaba habitando en la casa del rey, ellos comenzaron a decirse, bueno, claro, porque se enfrentó a un gigante. Pero no fue solamente el gigante, porque antes de que David llegara al palacio, escuche, al palacio del rey Saúl, antes de que él llegara a habitar, ¿verdad?, con Israel o con el rey Saúl en ese momento, ya David había tenido unas victorias en lo secreto. Es decir, él ya estaba dando frutos de victoria a solas, donde quizás nadie lo veía o donde no era visto por muchos. ¿Y sabes por qué? Porque antes de que tú llegas o antes de que tú llegues a cierta etapa de tu vida, se te van a abrir algunas puertas. Y las personas, cuando se te abran esas puertas, muchas personas se van a preguntar por qué tú estás ahí, cómo lo lograste, o fue alguna oportunidad en el momento. Lo que muchos no saben es que en ciertas etapas de tu vida que vas a comenzar a disfrutar de lo bueno, de las bendiciones, de puertas abiertas, aunque la gente no lo sepa, es porque ya tú, antes de ser visible, ya tuviste algunas victorias en lo secreto. Es decir, las personas siempre se van a fijar en el resultado, en la bendición, en tu momento ya visible, donde la gente va a decir, ve cómo está viviendo tal persona. Lo que la persona no sabe es cómo tú llegaste ahí. No fue por casualidad, fue porque en lo secreto, fue porque en lo íntimo ya tuviste algunas victorias. Antes de que se te abran puertas, las personas muchos de ellos se preguntarán el cómo, pero lo que no saben es que tú has tenido victorias en la fe. ¿Por qué? Porque tú has sido obediente a Dios y en seguir sus consejos para tomar decisiones. Una persona que sigue el consejo de Dios siempre va a disfrutar de los resultados, porque el resultado de una persona obediente siempre va a ser la bendición. Por ejemplo, si encontramos a muchos peloteros, por poner un ejemplo, y recordando que creo que fue el día de ayer donde un equipo de béisbol acá en Venezuela quedó campeón, los gloriosos Navegantes del Magallanes, ¿verdad? Quedaron campeones, por favor, como siempre.
Muchos de esos peloteros y muchos que han llegado a ser grandes ligas o futbolistas, cuando ellos son firmados, muchas personas se sorprenderán y dirán: ¿y cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo fue que lo firmaron? ¿Y cómo fue que llegó a jugar en tal equipo? Lo que ellos no saben es que ellos, antes de ser firmados por un equipo, tuvieron que tener victorias tiempo antes. Es decir, muchos de ellos tuvieron que ser disciplinados, tuvieron que crear un hábito para que esforzarse para poder ir a las prácticas desde temprana edad, y en el momento correcto fueron firmados, fueron contratados. ¿Pero qué? Pero ellos tuvieron que tener ciertas victorias, ciertas disciplinas, mantenerse en una disciplina. Un ejemplo de esto lo vemos con David y Jonatán. Quiero que podamos leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4, NVI, si tenemos la traducción. Primera de Samuel 18, del 1 al 4. Y dice lo siguiente, dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar. ¿Quiénes estaban conversando? David y el rey Saúl. Saúl tomó a David a su servicio, es decir, el rey Saúl le dijo: David, a partir de hoy tú te quedas a mi servicio, trabaja con nosotros. Y dice, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Muy bien. Ahora, Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. ¿Quién? Jonatán. ¿Hijo de quién? Hijo del rey Saúl. Quiero que prestes atención a esto. Después que terminó de hablar el rey Saúl con David, vino su hijo, el hijo del rey Saúl, Jonatán, y le dice a David, comienza a tener una amistad con él, y dice que llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Es decir, Jonatán hizo un pacto con David. Se quitó el manto que llevaba puesto, que era el manto de un príncipe, el manto del hijo de un rey. No era cualquier manto, no era cualquier cosa. Y dice, y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Vea todo lo que el hijo de un rey le da a través del pacto que ellos estaban haciendo con David. Ahora bien, ¿quién era Jonatán? El hijo de un rey, el hijo del rey Saúl. Ahora escuche bien esto. Jonatán, escuche, preste atención a esto, amaba a David. Diga conmigo, amaba a David. Jonatán reconocía quién era David. Él reconocía el llamado que David tenía de parte de Dios y sabía que iba a gobernar. Es decir, Jonatán tuvo la humildad, pero también tuvo la capacidad de discernir quién era David con quien él estaba haciendo el pacto. Él pudo reconocer que David, escuche bien esto, que esto es importante, que quiero que nos centremos acá. Jonatán, quiero hablarles de Jonatán, porque Jonatán pudo reconocer quién era David. Amaba a David porque sabía quién era un hombre de Dios, era llamado por Dios, sabía que era valiente, sabía que era esforzado y sabía que era el próximo en gobernar. Eso lo pudo reconocer Jonatán, pero, diga conmigo, pero Jonatán obedecía era a Saúl. Amaba a David, pero obedecía a Saúl. Entonces Jonatán tomó una decisión basada en una revelación de saber que David era el ungido. Por eso le dio todo, por eso hizo el pacto, para gobernar. Sabía que era el escogido por Dios, ¿verdad? David, que era el escogido por Dios para gobernar. Pero Jonatán nunca se quiso apartar del lado de su padre, y eso lo llevó a la muerte. Jonatán amaba a David, sabía que venía de Dios. Quiero que prestes atención a esto. Venía de Dios, sabía que era alguien prudente, esforzado, valiente, cabal, tomaba buenas decisiones. La presencia de Dios estaba con David, pero obedecía a Saúl.
Qué cosa, ¿no? Tan fuerte esto. Amaba a David porque lo reconocía que Dios estaba con David, pero obedecía a Saúl. Wow. Si Jonatán se hubiese apartado de Saúl, quizás hubiese estado vivo por muchos años más. Pero por no haberse apartado en el momento correcto de la persona equivocada, en ese momento lo llevó a la muerte. Pastor, era su papá, sí, es verdad. Pero llegó un momento donde el rey Saúl dice que la presencia de Dios se apartó de él. Y comenzó a ver visiones, comenzó a ser atormentado, comenzó a volverse literalmente loco. Quería matar a David a como de lugar. Y Jonatán, entendiendo esto, amaba a David, pero nunca se apartó de Saúl, porque obedecía era a Saúl. ¿Sabes algo? Hay decisiones que necesitamos tomar que marcarán tu destino. Hay decisiones a partir de esta noche, amada iglesia, hombres y mujeres que están acá, jóvenes que están acá, porque muchas veces necesitamos ser podados para dar más fruto. Y Jonatán estaba reconociendo que siguiendo con Saúl, Saúl estaba tomando malas decisiones. Saúl estaba enloquecido en ese momento, quería matar al ungido de Dios. Pero aún así, él nunca se quiso apartar de Saúl. Nunca se quiso apartar de Saúl. Y hoy hay decisiones que tú necesitas tomar que van a marcar tu destino. Hoy hay decisiones hoy que tú tienes que tomar de ciertas personas, ciertos lugares, ciertas cosas que si tú no te apartas en el momento te van a llevar a tener el mismo resultado que tuvo Jonatán. Mire, tú realmente a quien obedezcas verás los resultados en tu vida. Tú podrás amar al Señor, tú podrás amar a Dios, pero ¿a quién estás obedeciendo el día de hoy? Porque Jonatán reconoció que la presencia de Dios, que el mismo Dios estaba con David, pero aún así él eligió seguir obedeciendo a Saúl. ¿Sabe? Jonatán debía tomar la decisión de cortar una relación enfermiza para dar más frutos y obtener más victorias. Jonatán sabía que si seguía al lado de su padre, que en ese momento la presencia de Dios se había apartado de él, ellos iban a terminar mal. Pero Jonatán dijo: pero yo elijo seguir con mi padre. Jonatán en ese momento no tomó una buena decisión. Su vida hubiese durado un poco más de tiempo si hubiese tomado la decisión correcta de caminar con la persona correcta. Tú tienes que caminar con personas que tengan a Dios en su vida, a personas que ellos son temerosos de Dios y que tú veas que Dios los está guiando y que ellos están dando fruto en cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque le temen a un Dios, no porque sea malvado, sino porque es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, siempre nos va a dar y nos va a permitir vivir de acuerdo a nuestras decisiones. No es que Dios te envía algo malo porque Dios es malo y te quiere ver mal. No. Las cosas vienen a nuestras vidas porque muchas veces tomamos malas decisiones. Podemos estar en el lugar correcto, puedes estar en esta casa y aquí está el Señor, está la presencia de Dios, hay hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios y aún así muchas veces prefieren obedecer al sistema que está en el mundo. Tú tienes que tomar una decisión en esta noche y muchas veces sí va a costar decisiones de saber cuándo apartarse de ciertas personas por el amor, por el cariño que se les tiene, ¿verdad que sí? Hay momentos en nuestras vidas donde tenemos llegan personas que le agarramos cariño. Comenzamos a tener una relación con ciertas personas, ciertas amistades. Y sabemos que comienzan a tomar decisiones que influyen en tu vida. Por ejemplo,
desde que estás con ciertas personas, ¿has crecido o te has estancado? ¿Has crecido, has avanzado o al contrario vas como para atrás? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo estás en este momento? Entonces necesitas reconocer que debes de cortar el día de hoy. Escúcheme bien. Y sí, a veces hay que cortar con ciertas relaciones de amistad, con ciertas relaciones tóxicas que no te ayudan a crecer, sino que te ayudan a ¿qué? A que tú te alejes cada vez más de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando apartados de Dios, y como le estaba explicando a la pastora, si nosotros nos apartamos, la vid cuando se aparta, ¿qué? No lleva fruto. Nosotros tenemos que estar como ramas, tenemos que estar ¿qué? Tenemos que estar pegadito a ese árbol que nos da la sustancia para nosotros seguir creciendo. Y si tú te apartas por el cariño, ay, ¿cómo le voy a hacer eso a mi compadre? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi comadre? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hermana, a mi hermano de sangre, a mi amigo? Mire, ya tenemos 20 años de amistad. Ah, ok, muy bien. Pero esa persona, ¿en qué ha contribuido en tu vida? ¿Solamente en chisme? ¿O qué ha aportado para que tú realmente crezcas? Hoy necesitamos cortar, diga conmigo, cortar. Y sé que duele, porque hay cariño, porque hay amor. ¿Sabes algo? ¿Sabes en el momento donde tú quedas expuesto? ¿Sabes cuál es la etapa en tu vida donde tú quedas realmente expuesto y vulnerable? Cuando tienes una verdadera amistad. Porque una amistad verdadera no es fingida. Tú te abres. La persona sabe cómo piensas. La persona sabe cómo vives. La persona sabe cuáles son tus decisiones. La persona puede conocer lo bueno y lo malo. La persona, ¿verdad?, puede conocer de ti todas aquellas áreas vulnerables que otras personas no conocen. Y Jonatán, él amaba a David. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender en esta noche, amada iglesia. Y necesitamos entenderlo. Hay personas que sí están llenos de gracia de Dios y que todas las cosas le están saliendo bien. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones basadas en su palabra. Y hay otras personas que todo lo contrario, cada vez que Dios te da una palabra, que Dios te da un sueño, que Dios te dice, cree, vamos, sueña, vamos, pacta, sé fiel conmigo, yo quiero bendecirte. Y cuando vas y lo compartes con otra persona, la persona te dice, eso es mentira, la cosa está dura, la cosa está fea, en la iglesia te quieren robar todos los reales y todo. Diga conmigo, todo. Lo que no saben es dónde está la presencia de Dios. Y ahí es cuando tú te tienes que poner en el lugar de Jonatán. Pues ¿sabes por qué? Porque siempre vas a tener a las dos personas frente a ti. Y déjame decirte algo, las tienes. Vas a tener a la persona que viene con una palabra de parte de Dios. Y no lo subestimes, puede ser un hombre, una mujer, un líder, un miembro fiel que busca de Dios todos los días, que busca su presencia, que lee su palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero cuando leemos su palabra es Dios hablándonos a nosotros. Entonces hay personas que muchas veces, ay pastor, mire, es que yo por más que oro, Dios no me responde. Ah, ok, ¿le está leyendo su palabra? No. Strike número 1. ¿Estás asistiendo a una casa de bendición? Ay, no, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Y estás escuchando alguna prédica en el canal de YouTube de Casa de Dios por toda? No, segundo strike. ¿Y estás asistiendo los domingos o los miércoles de recarga en las actividades de la iglesia? Ay, no, pastor, es que de verdad, mire, se me complica mucho, pero yo quiero que Dios me responda. Strike número 3 y ponchado como lo hicimos ayer para quedar campeones. Entonces queremos que Dios camine con nosotros, pero no busco al Dios. No busco la forma en que Dios me puede hablar. Yo sé que Dios está hablando esta noche, porque vas a tener que tomar decisiones que duelen. Porque el cortar con ciertas cosas duelen. Cuando usted corta ciertas cosas en su vida, duelen. Pero hay momentos que es bueno perder para ganar. Porque la poda no es que te arranca de completo.
La poda, como lo estaba hablando la pastora, cuando tú tienes una matica, ¿verdad? Y usted ve que la matica hay unas ramas, unas cositas que como que se secaron, como que no están dando más fruto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace? Usted no la saca de raíz. Eso es cortar por completo. Ese es el horror de ser cortados. Pero cuando viene, ¿verdad?, el sembrador, lo que viene con una tijerita y comienza a podar, a cortar las ramitas, las hojitas que ya están secas, que ya no van a dar más nada, y comienza a cortar. Pero lo deja ¿para qué? Para que dé más fruto. Y Dios no quiere sacarte por completo, Dios quiere podarte. Que tú entiendas hoy en qué áreas de tu vida tú tienes que cortar para que realmente puedas ver fruto y puedas dar más fruto. Amén. Jonatán debía tomar esa decisión de cortar una relación enfermiza para dar más fruto. Y muchas veces va a ser, ¿verdad? Va a costar por el amor, por el cariño que se le tiene a esa persona. Pero si no lo haces a tiempo, amada iglesia, terminarás destruyendo tu vida. Si tú no cortas con ciertas personas negativas, enfermizas, incrédulas, que no tienen fe, que no creen que Dios puede hacer algo, vas a acabar con tu vida espiritual, con tu vida personal, con tu matrimonio. Porque hay personas que vienen a sembrar cizaña, ¿sí o no? Vienen a hablar. Mire, ¿y dónde está tu esposa? ¿Estás segura? Sí, pero segura. Sí. ¿Listo? Sembró la duda. Es una conversación inocente. Y ahí entró. Pero usted tiene que detectar quiénes son esas personas. Y diga conmigo, cortar. Si tú no lo haces a tiempo, vas a destruir tu matrimonio, destruye tu negocio, destruye amistades, destruye tu fe, destruye todo. Usted tiene que saber y sea prudente y sea sabio. Y Jonatán hizo un pacto con David de que si él moría, David no lo iba a abandonar, se iba a hacer cargo de él, de su familia. Y lo vemos más adelante. Y que si algo le pasaba a David, Jonatán iba a velar por la familia de David. Pero ¿qué ocurrió? Que Jonatán dijo, pero no me voy a apartar del lado de mi padre. Y por estar con la persona incorrecta, terminó muerto. ¿Sabes algo? David no dejó de dar frutos. Wow. David no dejó de dar fruto. De hecho, él obtuvo mucho más fruto hasta el último día de su vida. David no fue la única victoria que tuvo cuando enfrentó a Goliat, tuvo más victorias. Pero David supo que debía ser podado para dar más fruto. Es decir, él necesitaba retirarse en el momento correcto para poder ver más victorias en su vida. Cuando David detectó que Saúl lo quería matar, que Saúl había un espíritu que lo atormentaba a Saúl, David dijo, es momento de mi retirada. Es momento de que digan, de aquí huyó, a que digan, aquí quedó. ¿Sí o no? Y David pudo ver el momento correcto cuando tenía que retirarse. Pero Jonatán, yo sé que para Jonatán no fue fácil amar a un amigo, saber que viene de parte de Dios, pero que hay victoria, que va a ser el próximo rey. Pero está el amor y el cariño que le tengo a mi papá. Para él no fue fácil, pero él tenía que tomar una decisión. O seguía a David porque el fin del rey Saúl ya estaba determinado, pero Jonatán dijo, yo voy a seguir obedeciendo a Saúl. Tú tienes que determinar en esta noche y tomar una decisión que va a marcar a partir de hoy todo tu 2022. ¿Con quién vas a caminar? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Y a quién vas a obedecer? Si vas a obedecer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, o simplemente vas a obedecer a unas amistades que tú puedes ver hoy. Dígame usted que venga una amiga o un amigo a darte consejos de cómo llevar un buen matrimonio cuando se ha divorciado 5 veces y al día de hoy todavía tiene problemas.
¿Sí o no? No. Pero ¿qué pasa? Pero esas son las personas que buscamos. ¿Por qué? No, porque es que me entiende. No, yo necesito que tú me entiendas porque tú estás en la misma situación que yo. Yo necesito una persona que se ha mantenido estable, que se ha casado, un ejemplo, ¿verdad? En el matrimonio, que ha estado casado por tantos años, que han pasado por buenas, por malas, pero han estado, ¿con qué? Han estado firmes, han estado estables, han estado ahí unidos unos a otros. Eso es lo que yo necesito. Pero la decisión es mía. Yo tengo que ver a quién yo voy a escuchar. Porque a quien yo escuche, con quien yo hable y el cariño a quien yo le tenga es a quien yo le voy a obedecer. Amén, amada iglesia. Necesitamos cortar, es decir, ser podados para dar frutos. Necesitamos dar más frutos. David nunca dejó de dar fruto porque se retiró en el momento correcto. Tú necesitas saber que si quieres seguir viviendo bajo la gracia y viendo las bendiciones de Dios en tu vida, necesitas retirarte en alguna área de tu vida, de ciertas amistades, ciertos lugares que frecuentas, ciertas conversaciones que estás teniendo. ¿Para qué? Para dar fruto en tu vida. Yo quiero que te puedas poner sobre tus pies en esta noche, por favor. Porque hoy es un día especial donde tú tienes que tomar la decisión de cortar para dar más fruto, de ser podado. Permite que Dios, que es el sembrador, pueda podarte para que dé más fruto. Escuche, yo sé que no va a ser fácil muchas veces pasar por la poda, porque hay amor, porque hay cariño, porque hay relaciones de amistades. Pero Jonatán, por no tomar la decisión correcta en el momento oportuno, terminó con su vida. Permite hoy, yo quiero que tú puedas, si ahí donde tú estás, en cualquier parte del mundo donde nos estás viendo, ahí donde tú estás, a solas ahí con Dios, que Él te conoce, que Él sabe las áreas en las cuales tú has estado luchando, y Él sabe también las áreas que necesitas ser podado. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu habitación, ahí en la intimidad, quiero que traigas a memoria en esta hora, amada iglesia, con qué debes de cortar, qué áreas debes de cortar, qué relaciones has estado teniendo que más que avanzar, crecer en tu vida personal, en tu vida diaria con el Señor, en tu vida espiritual, más bien te han estancado o te quieren alejar de Dios. ¿Quiénes son? Sé que no va a ser fácil, pero tienes que llenarte de valentía y tomar la decisión hoy de cortar con vicios, de cortar con malas compañías, malas conversaciones, para que puedas ver los frutos que Dios espera que tú des. Dios te quiere bendecir, amada iglesia, en este año, pero tú necesitas ser podado. Todos nosotros vamos a dar fruto en esta tierra, y ahí donde tú estás tienes que dar fruto, ahí en el lugar donde tú te encuentres, en la ciudad, en el país, en esa nación. Da frutos, da fruto. Hoy necesitas cortar con todo aquello que te está alejando de Dios, porque Dios quiere abonarte, quiere cuidarte, quiere regar palabras de sabiduría, palabras de amor, palabras de consuelo, darte nuevas ideas, nuevos proyectos, para que lo puedas ver cristalizado en este 2022. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.